Llamamos acá a nuestro primer charlista, a don Felipe Briceño. Él es investigador chileno con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo en acuicultura y pesquerías. Él trabaja en NIVA Chile en proyectos de calidad de agua y de acuicultura. Su charla se titula Cambio climático versus acuicultura. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de participar en este evento. Agradezco a Biomar por la invitación, la cual me ha permitido ver a gente que no veía hace mucho tiempo, algunos jefes de centro de hace más de 14 años que no veo. Así que agradezco la instancia y mi intención con esta presentación principalmente es compartir la información, actualizarlo un poco en todas las materias que tengan relación con el cambio climático. Un tópico que es muy diverso, que genera bastante discusión al respecto y que la idea de esta charla no es solamente mostrar las diferentes caras del cambio climático de una forma catastrófica, sino que más bien actualizarlos, como les digo, siempre y cuando tengan en cuenta que no soy un adivino. Mucha gente me dice, oye, pero tú dijiste que podían ser más 2 grados de calentamiento de los océanos, etc. No hay mucha precisión en esto. La verdad es que las disciplinas cada vez están siendo más competitivas entre sí, por lo tanto la información es más amplia. Como dice un amigo, estamos nadando en una piscina que es bastante ancha, con una profundidad bastante profunda. Por lo tanto, me voy a poner el parche antes de la herida. No sé cómo va a traducir ahí la señorita eso, pero la idea es tratar de entregarle la información más que darles predicciones. Mi charla entonces se titula Cambio climático versus acuicultura. La había pensado un poco como pensando en la película de la lucha de titanes, ¿no? Esto de la acuicultura, siempre con la visión del piscicultor, la persona que trabaja en la engorda, frente a la tempestad, frente a la turbia, y el clima, ¿no?, como esta gran amenaza que nos puede jugar en contra o a favor, que esa es la idea también de esta charla. Entonces, el puzzle que les quiero proponer tiene 4 partes. La primera parte, mostrarles las evidencias físicas, ¿cierto?, de por qué el clima está cambiando a nivel global, para posteriormente entrar en los impactos del cambio climático en la acuicultura, para después irnos de lleno en el salmón. Y en esto hago un paréntesis, hay mucha información de otras especies de cultivo, pero dado que este evento reúne principalmente a los salmoneros, me enfoqué en el caso del salmón chileno. Y para terminar con, finalmente, cuáles son las oportunidades y los desafíos que tienen los RAS para enfrentar el cambio climático. Por definición sabemos que el cambio climático está generándose principalmente por el aumento de los gases invernaderos. Estos tienen también una emisión natural, como lo muestra esta parte, ¿cierto? Pero después de la revolución industrial han aumentado y esto ha generado una serie de impactos en la capa de ozono, así como en los sistemas acuáticos. Yo creo que mucha gente ya sabe más o menos qué es lo que es el cambio climático, etc. Así que voy a tratar de avanzar más rápido con esto. Bueno, evidencias. La temperatura del aire está aumentando. Quédense más bien en el cambio, no tanto en la magnitud. Está aumentando la temperatura del aire, está aumentando la temperatura de los océanos y de las aguas continentales. A la vez también está decreciendo, ¿cierto?, la extensión de los hielos polares. Y también estamos viendo que el nivel del mar está aumentando. Es decir, que estamos en un ambiente que está cambiando, sobre todo en los ambientes terrestres y marinos. En términos de calentamiento de la superficie, ¿cierto?, de la temperatura del aire, estamos viendo que hay zonas de regiones del mundo que se están calentando más rápidas que otras. Así también están ocurriendo cambios en las precipitaciones a diferentes tasas. Es decir, nuevamente, un ambiente cambiante. Ojalá que resulte esto. No sé si le puedes dar un clic aquí, por favor. Si no, lo salto. Lo salto. Bueno, esto mostraba un poco la gráfica de cómo va evolucionando las anomalías de las temperaturas, ¿cierto?, desde 1900 hasta el 2016. Y básicamente son puras líneas rojas. Pero lo importante es que era ver un poco la distribución, ¿cierto?, regional de estos cambios.
Algo importante que hay que considerar es que todo este calentamiento, ¿cierto?, que ocurre en la superficie del globo, básicamente se absorbe en el océano, ¿cierto? Los océanos, así como los grandes cuerpos de agua dulce, tienen un efecto de buffer, son reguladores del clima. Y por lo tanto podemos ciertamente decir que un 80% del calentamiento, del calor, ¿cierto?, del planeta, perdón, se acumula en el océano, y 30% del CO2 antropogénico, ¿cierto?, se va también hacia los océanos. ¿Qué genera esto? Genera la actividad humana, ¿cierto? El aumento de los gases invernaderos generan aumento de las temperaturas, estas temperaturas alteran los patrones de circulación del aire, ¿cierto? Se intensifican los vientos, eso genera también cambios de patrones de lluvia, aumentos de, ¿cómo se dice?, escorrentía superficial, en fin, una multiplicidad de factores y de drivers que van conjugándose en los ambientes marinos. Bueno, ¿qué pasa? Hoy en día los científicos han tratado de coleccionar, ¿cierto?, tomar los datos y tratar de unificar, y por ejemplo, este mapa muestra cuáles son aquellas zonas del mundo, las regiones del mundo que se están calentando a una tasa más acelerada, un 10%, ¿cierto?, del promedio del mundo. Y vemos que hay algunas regiones, ¿cierto?, en el Atlántico, acá en el Índico, etc. Esto nos está dando una visión más o menos que hay lugares que se están calentando más rápido, ¿cierto? Y también los cambios que existen a nivel del ecosistema también se están observando ya. ¿Qué pasa? La temperatura es uno de los principales drivers, ¿cierto?, ambientales que genera, que regula de cierta forma la fisiología de las especies acuáticas, eso lo sabemos todos. Por lo tanto, cuando aumenta la temperatura del océano o del cuerpo de agua, el oxígeno que está disponible se hace más escaso, ¿cierto? Los animales requieren más energía para poder respirar y tienen una serie de estresores que lo hace ir perdiendo su capacidad. Y esa capacidad puede ser una capacidad a nivel de ecosistema o a nivel de organismo. Esto hay que verlo como algo que se propaga en el tiempo. Un individuo que tiene problemas de este tipo, eso se va escalando y va llegando a un nivel que puede ser bastante crítico. Y de cierta forma hemos visto que los rangos de tolerancia térmica de las especies acuáticas varían según ellas. Hay algunos que son muy sensibles a las temperaturas, a las variaciones, otros que son mucho más tolerantes. Pero a lo largo del ciclo de vida de estas especies hay estados que son más vulnerables que otros. Por ejemplo, los estadios más tempranos. Y eso es muy importante entender, y hoy en día hay un esfuerzo científico importante en tratar de generar más conocimiento sobre eso. Ahí está la foto, sí, es genial, sí, pero estaba tratando de buscar algo que fuera como una balsa jaula y un salmonero ahí en plena actividad. Esto puede ser tragicómico, ¿no? Lo estoy tratando de tomar de una forma simpática, pero siempre me he preguntado quién es Perseo, ¿no? A quién hay que cortarle la cabeza, si es la acuicultura el que gana o es el clima el que gana. Pero es una batalla siempre que está en constante movimiento. Algunos casos extremos, ¿cierto?, en British Columbia, donde han habido, por efecto del incremento de las tormentas, completamente destrucción de balsas jaula, etc. Bueno, los impactos físicos del cambio climático en la acuicultura principalmente están dados, como les decía, por el incremento de la temperatura de los océanos, el aumento de estos, del nivel, la productividad de los océanos, la acidificación de los océanos, que es un tópico que voy a tomar más adelante, que me parece interesante de recalcar, y también la ocurrencia de eventos extremos, esto en el ambiente marino. En el ambiente dulceacuícola existe menos información, y en NIDA Chile hemos tratado de un poco recoger justamente esa carencia de información para poder ampliarla y tratar de entregar más información al respecto, donde, por ejemplo, el estrés hídrico y los cambios del ciclo del agua, ¿cierto?, están generando impactos importantes en el ciclo de agua dulce o en especies que se dan en estos ecosistemas. También existen factores que son indirectos, como el abastecimiento de materias primas para la alimentación, muy atingente para algunos de ustedes, ¿cierto? El efecto que ocurre
por el aumento de brotes epidémicos y de enfermedades, también algunos cambios que existen en los ingredientes, o sea, las materias se hacen más escasas cuando la variabilidad climática se hace presente, y también existe un impacto en la biodiversidad de los ecosistemas donde la acuicultura opera. Algo pasó. Allá, nos fuimos para acá. Bueno, ¿qué pasa en Chile? En Chile tenemos algo bastante interesante. En resumen, están aumentando las temperaturas, ¿cierto?, del aire, yendo hacia el Valle Central, ¿cierto? Está aumentando de forma bastante pronunciada. Estos son tendencias a lo largo del tiempo, ¿cierto?, para diferentes localidades de Chile. Está los Andes Central, etcétera, donde se ve que a nivel terrestre existe un aumento de las temperaturas del aire, ¿cierto? Es decir, que están expuestos a mayor temperatura, pero los océanos, lo que dicen los científicos, ¿no?, se están enfriando un poco. Y eso ocurrió principalmente en el norte del país y hacia el sur de Perú. Entonces estamos frente a una situación que es bastante ambivalente, ¿no?, donde tenemos un océano que se podría estar enfriando, que se ha enfriado, perdón, no sabemos si en el futuro va a continuar ese enfriamiento o se va a calentar, pero nos da dos contrastes bastante interesantes. Y a la misma vez también existe un fuerte riesgo de perder abastecimientos de agua dulce que están dados por los glaciares. Bueno, en Chile hay un documento que se lo recomiendo que emitió la CEPAL, que habla sobre la economía del cambio climático, donde hay varias industrias que se tomaron como casos de estudio. Considera la producción de energía, la minería, forestal, agricultura, etc. No obstante, habían vacíos en este documento en relación a lo que es pesquería y acuicultura. Dos actividades que dependen netamente, ¿cierto?, del ciclo hidrológico del agua. O sea, del ciclo hidrológico, perdón. Entonces, ese vacío había que llenarlo, y entre el 2009 y el 2011 se generaron un montón de varios documentos, y se generaron más información, mayor discusión sobre los efectos que podía ocurrir en las pesquerías, en las principales pesquerías tanto pelágicas como bentónicas del país, así como en la acuicultura. Pero cuando uno empieza a profundizar en lo que ocurre en la acuicultura, tenemos más bien efectos directos de la temperatura, ¿cierto?, del oxígeno, y no así qué es lo que está ocurriendo en las pisciculturas, que, como les comentaba antes, existe un vacío importante en el conocimiento. Les recomiendo, para aquellos que están interesados en el tema, les recomiendo un capítulo de Yáñez, que es un científico de la Universidad Católica de Valparaíso, junto a más de 20 científicos nacionales, ¿cierto?, escribieron un capítulo sobre cambio climático, acuicultura y pesquería. Es como un update de todo lo que hay hasta el minuto, así que esto es un libro, pero está disponible en ResearchGate, así que se lo recomiendo si quieren profundizar más. Uno de los principales drivers a nivel regional que modifica el clima, tanto terrestre como acuático, es, ¿cierto?, el Niño, la oscilación ENSO, y también la oxidación decadal del Pacífico, ¿sí? Son dos drivers muy importantes que generan cambios en el patrón de lluvia, así como también de las temperaturas de los océanos. Bueno, vamos al caso puntual del salmón, ¿cierto? El salmón, que resulta ser un ejemplo bastante interesante porque ataca los dos ecosistemas, tanto terrestres, es decir, aguas que son superficiales, ¿no?, de ríos, lagos, etcétera, con el océano. Hay especies acuícolas que pueden ser estrictamente marinas o dulceacuícolas. Bueno, esta es una interacción de ambas. Por lo tanto, lo hace ser más complejo y también bastante interesante para ver cómo pueden disciplinas de dos ecosistemas distintos dialogar para poder generar mayor información. Dentro de los principales riesgos que tenemos asociados a la fase de agua dulce es justamente los cambios en el patrón de precipitaciones. Como pueden ver en este gráfico, entre 1960 hasta 1914 y hasta la fecha, el patrón anual de precipitaciones de lluvia baja constantemente. Es decir, que en la región está lloviendo menos. No obstante, eso no significa que no hayan lluvia y que éstas no sean más intensificadas, como lo vamos a ver después. Pero el patrón interanual es de descenso, ¿cierto?, donde aproximadamente 90 milímetros menos de agua
cada década está ocurriendo. Eso ha generado impactos importantes en recursos hídricos emblemáticos como el lago Yanquihue, ¿no? Donde el cisne desolado, ¿cierto?, en agua estancada, se ha visto mucho más recurrente. Tenemos también las proyecciones, ¿cierto? Chile en general tiene un patrón de precipitaciones bastante marcado, ¿no? Y una de las cosas que más sobresale o que hace peculiar la región de la Patagonia son el incremento de las precipitaciones en comparación de otras zonas del país que son bastante secas o pobres en ese tipo de input de agua dulce. Por lo tanto, algunas investigaciones han generado escenarios bastante dramáticos de cómo viene la mano, ¿no?, del naipe con el agua desde las precipitaciones en la región. Y algunos han, de hecho, hecho algunas proyecciones diciendo que en los próximos 100 años, ¿cierto?, 50 años, perdón, del 2050, podría haber una reducción de la cantidad de lluvia en un 12% menos. Esto es bien variable, ¿eh? De hecho, este gráfico fue el 2016, ese año, si bien recuerdan, fue un año bastante seco, pero el año pasado fue un año bastante lluvioso. Entonces, estamos frente a un ambiente que puede variar rápidamente de un estado a otro, pero en su conjunto está indicando de que el agua es un bien, perdón, la lluvia es un bien que está siendo alterado en el transcurso del tiempo. Bueno, ¿qué pasa con otras fuentes de agua dulce? Estoy pensando en las pisciculturas, ¿no? Las pisciculturas que generalmente se abastecen con aguas de hielo. Bueno, existen estudios, ¿cierto?, que han demostrado, aquí, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero este es Campos de Hielo Norte. Este es un estudio de 2012 que hicieron un análisis, ¿cierto?, desde la pequeña edad del hielo. Yo no sabía lo que era eso, pero es aproximadamente 1870, la era preindustrial, ¿no?, cuando la Edad Media se congeló, de cierta forma, o sufrió grandes descensos de temperatura, hasta el 2011. Y hay tres cambios, o sea, el análisis considera tres cuerpos de agua en estado glaciar, que son Campos de Hielo Norte y Sur y la cordillera de Darwin. Y todo esto han mostrado cambios bastante importantes, mayor al 10%. Es decir, que estamos en su totalidad han disminuido en un 15,4% en el periodo de estudio, que es bastante dramático. Chile se caracteriza por tener justamente este tipo de ecosistemas que son únicos, que son reservas de agua dulce, que pueden, de cierta forma, también generar un valor a nivel mundial, ¿no?, porque son reguladores también del clima. Bueno, en Chile estamos perdiendo glaciares, las nieves que son de altura se están derritiendo de una forma más rápida y eso genera mayor incerteza para los piscicultores que de repente, antiguamente se pensaba, ¿no?, en invierno no existían deshielos. Bueno, existen deshielos. En este estudio, en los últimos 50 años, se ha evaluado que en invierno existen alrededor de 20 días de hielos, ¿sí? Eso está ocurriendo de una forma más sistemática y la cantidad de agua que está proveniendo de los deshielos es cada vez mayor. Y eso es importante tomarlo en consideración porque la calidad de agua, como después lo vamos a ver, de los deshielos es bastante particular. Por lo tanto, genera un riesgo para lo que es la producción. Bueno, el dolor de cabeza de un montón de piscicultores, ¿cierto?, son las turbias. Esas turbias también pueden tener un efecto directo por la intensificación de las lluvias. Estas lluvias pueden ocurrir, ¿cierto?, de una forma... con el tiempo se ha visto que las máximas de lluvia se han concentrado en el tiempo. Es decir, si bien interanualmente está descendiendo la cantidad de lluvia, estas se están concentrando en pocos días. Es decir, que de repente nos vemos con días que son sin precipitaciones, la siguiente semana se intensifican las precipitaciones y queda la crema, ¿no? El río se desborda, turbia, y una serie de estresores que tienen tanto los productores como los peces. Esto conlleva también una relación entre algunos elementos que son bastante tóxicos para los peces, como posteriormente también voy a analizar, como es el aluminio, ¿cierto?, el cual a medida que hay más lluvia se ha visto que el aluminio disuelto, que es el que finalmente puede ejercer un efecto tóxico sobre los peces, también aumenta prácticamente de forma lineal. Esto es un estudio que
Todavía no está publicado de parte de NIVA Chile, pero hemos visto que a nivel regional existe una tendencia a mayor lluvia, mayor aumento de concentración de metales tóxicos. Esto también genera una alteración en el pH del agua. Generalmente cuando llueve más, el pH disminuye. Y también hemos visto que a menor pH, ¿cierto?, las formas tóxicas del aluminio se hacen mucho más frecuentes. No sé cómo ando de tiempo. ¿Bien? ¿Hay un reloj? ¿No? ¿Le doy? Vamos, bueno, eso ha generado una incertidumbre en el sector, ¿no? Y han habido reportajes de diferentes medios, de los cuales ya se está cada vez haciendo mucho más presente la incerteza que se genera por el cambio de estos inputs de agua dulce en las pisciculturas. ¿Existe un déficit hídrico en la región? ¿Qué sabemos al respecto? ¿Cuáles son las estrategias de adaptación que tiene la salmonicultura para poder lidiar con cambios de calidad de agua, con cambios de cantidad de agua? Esto es un riesgo que puede generar, que solamente le puede pegar desde a un productor local, pero también le puede tocar a toda la industria. Por lo tanto, estrategias que puedan ser más bien colaborativas se hacen deseables, ya que es un tema, como digo, que es a nivel industrial. ¿Qué tenemos por parte del agua en la engorda en el ecosistema marino? Hay más estresores, en esto se sabe mucho más, porque se han visto evidencias, ¿cierto?, en el corto plazo, que han evidenciado estos cambios, como por ejemplo el aumento de las temperaturas. Cada vez los productores están viendo que están subiendo las temperaturas de las zonas donde están realizando la engorda. Esto genera decremento o disminución, ¿cierto?, del oxígeno disuelto, hace mucho más complejo las producciones, ¿cierto? Son dos estresores que en combinación pueden liquidar a un grupo de peces. También tenemos un aumento de tormentas, de tempestades, ¿cierto?, que pueden también generar un impacto directo en la infraestructura, así como también los vientos, el oleaje y el nivel del mar. Pero estos dos factores en su conjunto son los que generan estrés fisiológico en los peces, y el resto son más bien de tipo de infraestructura. La acuicultura en el sur de Chile, ustedes bien saben, principalmente se realiza entre la 10ª región y la 12ª región. Estas regiones se caracterizan por tener características de los océanos que son muy distintas al resto del norte del país, ¿sí? En este gráfico, que también fue sacado del documento que les comentaba de Yáñez del 2017, vemos que existen diferentes, por ejemplo, un gradiente importante de la temperatura superficial del mar. Vemos que la costa del norte, ¿cierto?, se caracteriza por tener mayor amplitud de temperatura, y hacia el sur, ¿cierto?, en gradiente, este se va restringiendo. A la misma vez también tenemos un gradiente diferencial de lo que es el CO2. El norte del país actúa como un área de degasificación, mientras que el sur atrapa ese CO2, ¿sí?, en el balance entre la química del CO2. Y esto es muy importante también para entender por qué algunas zonas de los fiordos patagónicos están expuestas a mayor cambio de la variación del pH. Ese pH es muy importante, como les comentaba, para algunos mecanismos fisiológicos de los peces, y eso va a poner en desafío, ¿cierto?, al productor, sobre todo cuando hay periodos de lluvia, donde los fiordos empiezan a recibir, ¿cierto?, los aportes de agua dulce con los inicios de la lluvia, y sobre todo en las etapas de transición. También tenemos algo que no hemos explorado mucho, que es la zona mínima de oxígeno, que es un fenómeno que está relacionado básicamente con un empobrecimiento de la primera capa del océano, ¿cierto?, del oxígeno. Son capas anóxicas o hipóxicas que se caracterizan principalmente por estar en la zona norte del país, en aquellos sistemas que están relacionados con las upwellings o las surgencias. En el sur de Chile, en la Patagonia, en los fiordos, también se han observado bajas importantes del oxígeno, pero es algo que al parecer requiere mucho más de investigación. Todavía estamos en pañales en entender, ¿cierto?, la dinámica de estos factores ambientales en el sistema de fiordos, que son sistemas complejos, que interactúan directamente entre lo terrestre y lo marino. De cierta forma, esta lámina lo que muestra es que en el sur de Chile, ¿cierto?, existe una combinación de factores que requieren mayor investigación, y esa es la idea
de abrir ciertos nuevos ámbitos de investigación. El salmón es una especie, como todos saben, que es bastante poco tolerante a la amplitud térmica. Se distribuye principalmente, ¿cierto?, en un rango de temperatura bastante estrecho. En este gráfico se puede ver que el salmón, este es un grado, ese es la vulnerabilidad, ¿cierto?, de las especies de cultivo y pesqueras, ¿cierto? Y esto tiene que ver con el régimen térmico, la temperatura donde están distribuidas. Y el tamaño del círculo está relacionado con el volumen de producción. Y podemos ver que el salmón está posicionado dentro de las especies que son más vulnerables a las variaciones térmicas, ¿cierto?, en comparación de otras especies que son más resilientes y que son también recursos acuícolas o pesqueros. Entonces estamos con una especie que es compleja per se, por lo tanto, entender más el ambiente donde se desarrolla, ¿cierto?, y también donde se produce es un desafío que hay que asumir y afrontar. Los peces que están en cultivo, ¿cierto?, están expuestos a alta frecuencia de fenómenos biológicos como los blooms de microalgas, ¿cierto?, la hipoxia, la anoxia y una serie de estresores que son bastante recurrentes en esos sistemas. Todo esto lo que hace es generar una batería, un cóctel, ¿no?, de factores que son complicados para un pez de remediar y va a tener que generar una serie de mecanismos para poder compensar justamente esos ambientes que son alterados. Y esa compensación, ¿cómo se ve? Con un menor crecimiento, ¿cierto?, con una deficiencia en el proceso de alimentación y una serie de otros procesos que se ven mermados cuando el pez tiene que retornar hacia la homeostasis, como posteriormente Javier va a explicar en su charla. El aumento de las temperaturas también va a imponer en el futuro, lo que se sabe, ¿cierto?, una serie de desafíos que tienen que ver con la inversión. Cuando existen bajas de oxígeno en las balsas jaulas, ¿cierto?, tienen que tomar precauciones, tienen que haber estrategias de mitigación para poder oxigenar las balsas jaulas, los costos van a incrementar, ¿cierto?, si la desoxigenación de los océanos se hace mucho más intensa. Existen también costos de monitoreo, las mortalidades aumentan, etcétera, etcétera. O sea, es un cuadro bastante interesante que hay que atender. Les quería mostrar un poco esta diapositiva sobre la desoxigenación de los océanos. Traté de traerles trabajos que sean bastante nuevos y en publicaciones que son de alto impacto para mostrar, por ejemplo, cómo el océano, ¿cierto?, en general los océanos están cambiando la concentración de oxígeno. Existen océanos que son mucho más susceptibles a modificar la concentración de oxígeno, se están desoxigenando. Y algunos de ellos son el océano austral, ¿sí?, como lo muestra el rectángulo, donde al menos existe una anomalía negativa, ¿cierto?, de la concentración de oxígeno disuelto que ha disminuido en el tiempo. Pero en su totalidad, en general, el mensaje que les quiero dejar es que aproximadamente un 2% del oxígeno, ¿cierto?, de los océanos se han disminuido en los últimos 50 años. Que harto, es bastante. Un ejemplo de cómo el incremento de las tormentas y de los fenómenos que son bastante agresivos, por decirlo así, para la infraestructura y la acuicultura, lo muestra este gráfico entre 1970 y 1915, ¿cierto? Muestra los eventos relacionados con las tormentas y el aumento del oleaje en Valparaíso. Y como pueden ver, si bien existe bastante variabilidad, en los últimos años existe una mayor frecuencia, ¿cierto?, de eventos relacionados con estos estresores que son más bien físicos. Estos están relacionados con estos drivers que son más bien regionales, como el ENSO o como el SAM, que es el modo anular del sur, o la oscilación antártica. Este es un ejemplo que quise traer a colación, probablemente ustedes ya lo tienen ultra conocido, pero es el evento que ocurrió en el 2016, ¿cierto?, con la masiva mortalidad que experimentó la industria. Y esta es una publicación que salió en el 2018, donde relaciona cómo los cambios hidrológicos o hidroclimáticos que sufrieron algunos sistemas fueron los que generaron, ¿cierto?, o que empobrecieron las condiciones de cultivo para poder
aumentar la concentración de microalgas tóxicas para los peces. Ojalá que lo vean, pero créanme, en este recuadro se muestra, ¿cierto?, los cambios de precipitaciones que ocurrieron. El 2016 fue un año mucho más seco, si bien se recuerdan, ¿cierto? También existió un cambio importante en el caudal de los principales tributarios que alimentan el seno del Roland-Cadí y otros fiordos, y eso generó un aumento importante de las microalgas, que se concentraron principalmente en la desembocadura del río Puelo. Esto está relacionado también con un pic en el ENSO, en el fenómeno del Niño, y también en el modo anular del sur, y también con una mayor radiación planetaria que generó un cóctel nuevamente que hizo que existiera un brote de microalgas altamente tóxicas para los peces. Esto es una forma de comprender cómo dialogan el ecosistema terrestre con el ecosistema marino. Y se los quiero nuevamente recalcar porque es muy importante ver esto de una forma integral y no ver que lo que ocurre en el mar o en la engorda solamente me impacta a mí como productor de engorda, sino que también le puede perjudicar al piscicultor y viceversa, ¿no? Tenemos que recordar que la acuicultura se desarrolla, sobre todo la salmonicultura, se desarrolla en función del ciclo hidrológico. Por lo tanto, cambios que ocurran a nivel de los océanos también van a repercutir en el patrón de lluvia. Las lluvias van a su vez también alterar, ¿cierto?, los influjos que generan de agua dulce, los aportes de agua dulce, perdón, hacia los océanos o a las bahías marinas, generando una interacción que es bastante rica y que requiere mayor investigación. Yo te decía, pero ya, ¿cómo el RAS? Yo voy a hablar del cambio climático, voy a hablar de lo que ocurrió en Chile, etcétera, pero el RAS, ¿qué pasa con el RAS? ¿Cómo me inserto en el RAS? Entonces, como me gusta Game of Thrones, como me gusta Juego de Tronos, dije, esto es como los caminantes blancos, los White Walkers, ¿no? Van a venir, somos un imperio que puede estar protegido. ¿Existe una gran barrera? ¿Qué significa eso? Son los RAS tecnologías que son completamente blindadas frente a los cambios del clima, cambios climáticos que pueden estar dados tanto por variaciones de las lluvias o por variaciones de factores abióticos en la engorda. Es una pregunta que se las quiero hacer, no tengo la respuesta, espero que ustedes la tengan o que entre todos podamos tenerla, pero lo visualicé de esa forma. ¿Cuáles son los desafíos que eso tiene? Primero que nada tenemos que entender que existe a nivel de producción de centros de SMOL, ¿cierto? Aún estos son datos de 2015 de Cernapesca, requiere una actualización, pero básicamente existe una gran dominancia de producción de smolt en pisciculturas que son de flujo abierto, ¿cierto?, en comparación a otras pisciculturas que son de recirculación. No obstante, existe una tendencia hacia el incremento de la producción en sistemas de recirculación, lo cual también abre nuevas oportunidades, ¿cierto?, para poder lidiar de mejor forma con las variaciones climáticas. A su vez, también con datos de Cernapesca, estos datos no necesariamente tienen que ver con el tipo de... Entonces son las inscripciones que se hacen cuando se quiere instalar una piscicultura, etc. Por lo tanto, no necesariamente reflejan la realidad de las pisciculturas, pero por lo menos da una tendencia, ¿cierto? Y esto es a nivel regional, ¿cierto?, el número de pisciculturas, y vemos que existe entre la 9ª y la 11ª región, existe una tendencia del tipo de afluentes que utilizan las pisciculturas, y principalmente son cuerpos superficiales, ya sean esteros, ¿cierto?, o ríos en general. En la 10ª región y en la 11ª también se caracterizan por tener pozos, ¿vale? Los pozos y los ríos funcionan de forma distinta. Antiguamente se pensaba, no antiguamente, pero existe de cierta forma un concepto de que el pozo es algo bastante blindado y que son estables en el tiempo. Bueno, hemos demostrado que esto no es así. Existen variaciones en varios parámetros de calidad de agua de los pozos que difieren también de los cambios que ocurren en los cuerpos que son superficiales. Pero a modo de estadística podríamos decir que un 81% de las pisciculturas registradas en este inventario de Cernapesca están abastecidas con aguas superficiales, ¿cierto? Y solamente un 3% con aguas subterráneas. Ahora, esto es una distribución latitudinal, pero ¿qué pasa en términos altitudinales? También vemos que hay pisciculturas que están
La acuicultura, la salmonicultura es algo que se distribuye en diferentes ambientes y eso es, no sé si ustedes lo han percibido, pero cuando uno sale y lo ve desde afuera es bastante asombroso, ¿no? Se desarrolla en ambientes que son, en cuerpos de agua que son bastante altos y también con cuerpos de agua que son bastante bajos, a nivel del mar, perdón. Esta gráfica muestra la altitud en metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? En las tres principales regiones que me concentré, que fue la 9ª, la 10ª y la 14ª, con los principales afluentes. Y principalmente el mensaje es, existe una gran variabilidad, ¿cierto?, entre las regiones en el tipo de afluente que utilizan y dónde están ubicados en el gradiente altitudinal estos afluentes. La 9ª región se caracteriza por ocupar ríos que están en altura sobre los 300 metros sobre el nivel del mar. En cambio, la 10ª región tiende a ocupar pozos que están más relacionados, están cerca o menor a 20 metros sobre el nivel del mar. No obstante, existe una alta variabilidad. Esta línea punteada lo que muestra es el coeficiente de variación. Y cuando hacemos los promedios vemos que la 10ª región puede presentar pisciculturas que tienen desde 0 nivel del mar, es decir, pisciculturas que están operando cerca del borde costero, así como otras que están operando en altitud. Esto es bastante interesante para ver, para posicionarlo en el ciclo hidrológico, ¿no? ¿Cuáles son los factores climáticos que pueden operar y pueden alterar las condiciones de la calidad de agua dependiendo de la altura en la que se encuentran las pisciculturas, así como también el tipo de afluente que éstas lo conforman? Para tener una idea desde el punto de vista de calidad de agua, que es un poco la visión que tenemos en NIVA Chile, ¿cierto? Abordar la problemática del clima, enfocándonos en el pez, ¿cierto? Y cómo este se puede ver alterado. Existen los con pipa y los no con pipa, los buenos amigos, los malos amigos, esto es claro. Y dentro de los buenos amigos están todos aquellos agentes que son protectores. Tenemos el calcio, magnesio, el carbono, y principalmente el pH, que también es un factor que es muy importante y que genera una interacción directa justamente con estos malos amigos, que son los agentes tóxicos que pueden alterar, ¿cierto?, o pueden dejar en jaque la producción de una piscicultura. Existen interacciones, ¿cierto?, entre el pH y el CO2, cuando existen producciones a altas biomasas en los estanques, el aumento del CO2, ¿cierto?, se dispara, y si las capacidades protectoras que tiene el agua, principalmente la alcalinidad, son pobres, la variación del pH va a ser mucho más rápida. ¿Ok? Lo mismo pasa con el aluminio. Si el pH disminuye rápidamente, las formas del aluminio se hacen más tóxicas y eso genera mayor riesgo, ¿cierto?, para el bienestar de los peces. Pero más allá de las interacciones, quiero que se queden con ese concepto, que existen parámetros que están dados por condiciones que son geológicas e hidroclimáticas y otros que también están dados por el mismo manejo en las pisciculturas, ¿sí? Estos factores de acá, muchos de ellos también están relacionados con cómo estoy produciendo en mi piscicultura. Si estoy produciendo a alta biomasa, pero tengo poca agua, ¿no?, o esa agua tiene una variación de calidad que es bastante alta, y sigo generando prácticas no de intensificar la producción, obviamente que voy a generar un ambiente estresante para la producción, para la población de peces en producción. ¿Cómo Esteban? ¿Dónde está el Esteban? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Vale. Bueno, acá un ejemplo. Por ejemplo, esta fue una vertiente que analizamos en 7 muestreos, ¿cierto?, cerca de la región, de la 10ª región. Acá les muestro el pH, y acá en este muestreo se intensificaron las lluvias. Y qué quiero mostrarles con esto es que, como les comentaba antes, el pH es muy sensible, ¿cierto?, a la intensificación de las lluvias, y cuando esta se intensifica, la matriz de agua se diluye, baja el pH y empiezan los problemas también. Empieza la liberación de metales, una serie de procesos relacionados con la toxicidad de metales que ponen en jaque a los peces. Esta charla tiene un sesgo, de cierta forma, hacia la piscicultura, porque es un poco lo que hemos desarrollado, ¿cierto?, en NIVA Chile. Así que me disculpa si es que no cubre completamente la parte marina, pero yo creo que es justamente el ecosistema terrestre o dulceacuícola el que ha sido más dejado de lado, y justamente se necesita más I+D para poder entender estas variaciones. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pozos o con los sistemas
que son subterráneos, ¿no? Cada vez se está haciendo más recurrente el uso de pozos, ¿cierto?, en las pisciculturas y sobre todo de recirculación. En este mapa, es un mapa generado por Cernagiomen en el 2015, donde se muestra el gran acuífero asociado con la cuenca del Maullín, ¿sí? Esta cuenca justamente tiene zonas que son más ricas o tiene variación, ¿cierto?, de la calidad de agua, sobre todo en la conductividad y en algunos metales, donde las zonas que están asociadas más hacia el borde costero son aquellas que están más en riesgo de alterarse algunos parámetros. Pero lo importante acá es ver el vínculo que existe entre las lluvias y la recarga de los acuíferos, ¿sí? Muchas veces lo podemos ver como algo obvio, pero conocemos bastante bien nuestro acuífero o los pozos donde estamos extrayendo agua y cómo se relacionan con las lluvias. Es una pregunta que es muy importante, sobre todo dado el efecto prácticamente directo que existe entre las lluvias y los niveles de los pozos. En este gráfico, en barra muestro las precipitaciones. Esto fue extraído, ¿cierto?, de este informe del Cernagiomen, lo pueden revisar ahí, muy interesante, en donde existe, ¿cierto?, el patrón estacional de la lluvia, y en esta línea se ven los niveles de los pozos. Un nivel de pozo de un punto de monitoreo que tiene la DGA, donde se pueden hacer este tipo de relaciones. Y básicamente lo que existe es una correlación y también un efecto lagueado entre las lluvias y el nivel del pozo, ¿sí? O sea, existe un efecto retardado, llueve más y los pozos lentamente empiezan a recargarse. Y esa parte, esa transición, cuando empiezan a recargarse con agua fresca de la lluvia, generan desafíos para los productores que hemos visto y se están haciendo mucho más evidentes en el corto plazo, ¿sí? Un factor que nos llama la atención, sobre todo que lo pongo como pregunta para los desafíos, ¿cierto?, en RAS, es los riesgos de intrusión salina. Justamente les comentaba que existen algunas pisciculturas que están cerca del borde costero, ¿cierto?, por temas logísticos y operativos, ¿cierto?, están muy bien ubicadas, pero también existe un vacío en el conocimiento de cómo los pozos que explotan, ¿cierto?, o que extraen agua, esas pisciculturas, podrían verse afectados en el corto y en el largo plazo por la intrusión salina. La intrusión salina principalmente ocurre, ¿cierto?, por una diferencia que existe entre el agua de mar y el agua de un acuífero. Cuando existe una menor recarga del acuífero, es decir, en épocas donde llueve menos, ¿cierto?, y existe una mayor capacidad de bombeo por parte de un productor o puede ser también de una comunidad, etcétera, sobre todo en zonas de las estaciones estivales, existe una modificación de cierta forma de la interfaz entre el agua dulce y el agua salada, generando un mayor aporte de agua salada hacia las napas, contaminando justamente esos pozos. Esto es algo que consideramos que requiere mayor atención en el futuro, sobre todo porque uno de los factores que puede determinar que un pozo se contamine por agua salada, ¿cierto?, es el nivel del mar. Y como mencioné anteriormente, uno de los riesgos proyectados también en el ecosistema marino de Chile es el aumento del nivel del mar. Y se han proyectado, ¿cierto?, a corto plazo alrededor de 4 centímetros hasta 80 centímetros. Uno dice, pero eso es poquito. Bueno, si tú lo ves en perspectiva, ¿cierto?, un aumento en la variación, ¿cierto?, de la columna de agua puede generar efectos bastante inmediatos en el tipo de calidad de agua dulce que estamos explotando. Pero esto es un tema, un desafío, creo yo, para aquellos RAS que son instalados, ¿cierto?, o que explotan el agua en los acuíferos que son más bien costeros. Pero es una pregunta interesante en términos de inversión de un RAS. Cuando se está implementando un RAS, ¿se toman este tipo de riesgos, ¿cierto?, en consideración? Dentro de la inversión y los costos de operativo, ¿deberían estar este tipo de riesgo de calidad del agua en el tiempo también incluidos en esto? Son cosas que lo hemos discutido y consideramos que es importante ponerlos sobre la mesa. A la vez también, en los sistemas de recirculación existen factores que son fáciles, medianos y difíciles de controlar, ¿cierto? Y dentro de los que son complicados de controlar, y es una cosa que en NIVA Chile hemos tratado de aportar, ¿cierto?, en el conocimiento al respecto, ha sido el tema de los metales tóxicos, ¿sí?, llámese hierro, aluminio y cobre.
hemos visto que los RAS no están exentos de estar expuestos a concentraciones altas de metales, sobre todo aquellos metales que son muy agresivos, como es el tema del cobre. Les quiero mostrar una distribución. Este es un trabajo bastante interesante que habla sobre la gobernanza del agua en Chile, donde muestran la distribución, ¿cierto?, de diferentes metales pesados a lo largo del país, a los principales ríos y cuencas del país, pero existe un gran vacío en lo que respecta al sur de Chile. Esto es muy importante. Las características de los recursos hídricos de Chile tienen un sesgo y generalmente vienen de la zona norte porque obviamente el recurso es más escaso y como en la zona sur el bien no es tan escaso, se deja un poco de lado. Pero hemos visto que las pisciculturas están generando información súper interesante al respecto. Bueno, esto es una tendencia para explicar el cobre, cómo va variando a nivel de regiones, ¿cierto? El cobre varía en términos estacionales, no es un factor de riesgo que sea fijo en el tiempo. Hemos visto que en verano, ¿cierto?, existe mayor tendencia a aumentar el nivel de cobre, sobre todo en los sistemas subterráneos, es decir, del agua de pozo. O sea, estamos lejos de lidiar con factores que sean estáticos, sino más bien son factores tóxicos que son variables en el tiempo y requieren una mayor comprensión. Bueno, y acá un punto importante que tiene que ver con que justamente el cobre es un agente tóxico que se tiende a acumular o que se ha visto o se ha reportado que se acumula en los sistemas de recirculación. ¿Sí? Como muestra en esta gráfica, existe una mayor concentración de mortalidad, ¿cierto?, por día cuando los recambios o cuando el MECAP es más bajo, y esto está relacionado principalmente por una alta concentración de cobre. No sabemos todavía por qué el cobre se concentra en los sistemas de recirculación, pero es un enemigo que está en constante exposición, ¿cierto?, en la población de peces. Y con esto ya estoy casi terminando. Otro tema importante es el tema de la acidificación de los océanos. Desafío para aquellos productores que quieran generar, ¿cierto?, o producir salmones o algunas especies marinas en el norte del país, ¿por qué no? ¿Cierto? Donde se ha visto que el pH en el norte del país está disminuyendo a una tasa mucho más alta que en otras partes de la región. En este gráfico se muestra cómo ha variado el pH del océano, ¿cierto?, entre 1875 a 1995, y se ha visto prácticamente que se ha bajado el pH de 8.2 a 8.1. Ustedes dicen, pero es poquito lo que ha bajado, pero hay que recordar que el pH se mide de forma logarítmica, por lo tanto, pequeñas variaciones del pH pueden repercutir bastante fuerte en la fisiología de peces. Y sobre todo, los más damnificados, que se sabe mayor información al respecto, son aquellos organismos que son calcificadores, ¿no? Sabemos que a menor pH existe una mayor competencia por los organismos calcificadores por tratar de capturar más carbonato de calcio, el cual es menos disponible a aguas más ácidas, ¿cierto? Por lo tanto, genera un mayor incremento de la energía que estos necesitan para poder hacer ese armazón. Pero ¿qué pasa en peces? Es menos el conocimiento que tenemos sobre los efectos que pueda tener la acidificación de los océanos en los peces. Y la información principalmente viene de especies marinas, ¿sí? Bastante breve, existen estudios que han demostrado en especies marinas, ¿cierto?, de peces planos, cómo la variación de pH, replicando un poco los escenarios de futuro de pH, de descenso de pH en el mar, pueden generar daños estructurales, ¿cierto?, deformaciones de algunas estructuras óseas en peces, que esto de por sí va a tener que ser un tema tratado en el futuro, ¿cierto?, cuando se tenga que lidiar con aguas mucho más ácidas. Para los salmones, en forma natural, también existen estudios que han demostrado que los salmónidos, ¿cierto?, cuando migran pueden ver mermados su conducta, su fisiología cuando son expuestos a aguas más ácidas. Esto deja una serie de interrogantes, pero pensé que era muy importante que ustedes empezaran también a reflexionar de cuáles son o podrían ser en el futuro los riesgos asociados con el pH. Pero no todo es tan poco blanco-negro. Resulta que hoy en día se está discutiendo bastante el rol que puede tener la recirculación o la acuicultura en recirculación en tratar de aportar información sobre la adaptación de algunas especies a ambientes que sean más ácidos o pH más bajos, perdón, a CO2 más alto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros se ha discutido, ¿cierto?, de que las proyecciones que se están haciendo en los impactos que tenga el CO2 en la fauna marina es prácticamente
muy poquito en comparación a cómo se da la producción de peces y sobre todo smolt con el CO2. Es decir, que las concentraciones de CO2 que se generan a nivel de estanque, sobre todo en recirculación, como lo muestra en este gráfico, son bastante amplias en los salmónidos. Eso de cierta forma informa una adaptación que tienen estos peces, ¿cierto?, a lidiar con ambientes que son más alterados en términos de CO2 en comparación de otras especies que son mucho más sensibles. Es decir, que en este tipo de publicaciones han dicho, oye, pero sí, estáis exagerando un poco que los peces pueden modificar, ¿cierto?, se pueden ver alterados con el CO2, pero ya en acuicultura tenemos información que podemos aportar diciendo, nosotros cultivamos históricamente a altas concentraciones, el CO2 es un problema que siempre lidiamos, ¿cómo puede la acuicultura y el cambio climático, ambas disciplinas, dialogar para poder generar mayor conocimiento? Eso lo encontré bastante interesante y también se los dejo un poco en el aire para ver cómo puede contribuir, ¿cierto?, el desarrollo de las tecnologías RAS en esto. Finalmente, la integración, ¿cierto?, del ambiente en la calidad del agua y en el productor es algo que nos interesa y tiene que ser abordado. ¿Cuáles son las estrategias de adaptación? Pucha, yo la verdad es que me gustaría haberme concentrado más, pero falta información. Existe una carencia de información de cómo funcionan los sistemas terrestres y marinos, ¿sí? Y una forma importante acá es tratar de generar equipos multidisciplinarios, equipos que sean capaces de dialogar, climatólogos, geólogos, oceanógrafos, etc. Eso va a permitir que la industria tenga una mayor capacidad de adaptación. Y también va a impulsar, ¿cierto?, que las tecnologías de RAS sean mucho más eficientes en poder lidiar con estos factores que no están generalmente, ¿cierto?, inventariados cuando se hacen proyectos de acuicultura. Y a modo de conclusión, winter is here. Tenemos problemas, hay que asumirlo, hay que darle una vuelta, no es algo que no está pasando solamente a mí como productor y no al vecino que está allá en la cuenca al lado, sino que es algo a nivel global. Las conclusiones van a estar ahí, pero yo creo que por aras del tiempo voy a parar y le agradezco mucho. Y acá una frase, ¿no? Cuando se lidia con un enemigo siempre hay que pensar en dos, ¿no? Cuando creamos un enemigo siempre se crean dos. Esa es una frase que hay que pensar y no estamos exentos tampoco de eso. Eso. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas rapiditas. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿No llegaron al WhatsApp? Llegó una cadena de amistad y un video que no quiero abrir. Está bien, habla. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿No? Perfecto. Muchas gracias, gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes.